hermano, nuestra debilidad, amén, podemos sentir su poder. Sí, amén. Amén, y podemos sentir su fortaleza. Decimos gracias, Señor, porque sabemos que hemos salido de esta lucha, hemos salido de este problema, no por mi propio medio, por mi propia fuerza, sino por tu presencia, por tu fuerza. Amén. Gloria a Dios, damos gracias al Señor, amén, porque Él es fiel. Amén. Dios bendiga al pastor Pablo, amén, por su trabajo que está haciendo todos los fines de semana. Amén. La verdad que es un desafío, hermano, es un desafío. Amén. Y justamente la moto no la tiene, la bici tampoco. Y estos días estaba entregando pedidos allá de Zamoré volví a Ferrari, de Ferrari a San Luis, para luego Villapose, de Villapose en la otra punta, y ahí que está. Dios es fiel. Amén. Así que Dios esté bendiciendo la vida de los que el Pablo, amén. Dios esté bendiciendo su vida, su ministerio, amén. Que Dios esté cumpliendo su propósito en él. Amén. Nos sentimos agradecidos, doy gracias al Señor porque con nuestro hermano Juan también hemos podido estar trabajando esta semana, amén. Hemos trabajado en la semana, hemos venido también el fin de semana, mientras que la semana tuvimos su reunión, nosotros también estuvimos trabajando ahí para armar las bases, para armar lo que es el encadenado, para poder extendernos hacia adelante. Amén. Y sí que es una bendición, amén. También la semana anterior estuvo nuestro hermano Reinaldo, nuestro el hermano, el papá de nuestra hermana Yamila. Amén. La verdad es que es una bendición, hermano. Sí, es una bendición. Cada cosa que hacemos para el Señor, hermano, es una victoria. Amén. Porque a veces pareciera que no lo vamos a lograr. Amén. Pero podemos sentir su mano ahí, su apoyo, su compañía. Amén. Y a veces somos nosotros, hermano, los que nos oponemos a la voluntad de Dios. Y justamente yo quisiera compartir con usted, hermano, una porción de la palabra del libro de Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Gloria a Dios, es una porción muy conocida. Amén. Y tomé como referencia, amén, referencia a uno de los versículos de esta escritura, amén. Y justamente le puse como título: no estorbes a Dios. No estorbes a Dios. Amén. Gloria a Dios. Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 1. Fíjense lo que dice, acompáñenme en el nombre de Jesús. Vamos a leer solamente versículo 1, 2 y 3, y luego vamos a pasar, amén, también a Hechos, capítulo 10. Amén. Y ahí leemos algunos versículos más, amén, para meternos en el contexto. Amén. Dice Hechos, capítulo 11, versículo 1, dice, en el nombre de Jesús: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Hombres pecadores, hombres sucios. Eso es lo que está diciendo. Y fíjese lo que dice Hechos, capítulo 10, versículo 28 al 34. Gloria a Dios. Hechos 10, capítulo 10, versículo 28. Dice: le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin réplica, sin excusas, sin peros. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y en la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar,
y cuando llegue, Él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios tiene o Dios te ha mandado. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Amén. En nombre de Jesús te damos gracias, Padre Celestial, por tu presencia, por tu gracia, por tu Espíritu, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor, tu inmensa fidelidad. Gracias por tu bondad, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por mirarnos con amor, Señor, con misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por haber perdonado nuestros pecados y nuestras faltas, Señor Jesús. Gracias por redimirnos, Padre Celestial. Gracias por perdonarnos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por derramar tu Espíritu, Señor, sobre nuestras vidas, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Jesús. A su asiento en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Podemos ver, hermano, qué tremendo. Podemos ver aquí justamente una hermosa historia, hermano, donde justamente un varón, hermano, que no era de la rama judía, no era del pueblo de Dios. Él había tenido una revelación, hermano. Y en esa revelación, justamente este ángel le habla y le manda que lo llame a Pedro, hermano, para que le pueda traer esta palabra de salvación. Y podemos ver, hermano, también de que si nosotros seguimos mirando Hechos capítulo 11, encontramos que Pedro le estaba orando también justamente. Hermano, y cuando en su oración, cuando él estaba orando, dice que tuvo un éxtasis, una revelación. Y él dice que vio descender, hermano, un lienzo. Y en ese lienzo, hermano, había animales que para ellos eran y estaba prohibido comer. Pero ¿sabe qué? En esa revelación el Señor le habla a Pedro, hermano, y le dice: Pedro, levántate ahora, mate y come. Hermano, y fíjese, Pedro se sentía entre la espada y la pared. Algo que era prohibido para ellos. Y él no podía entender lo que Dios le estaba mandando. Y él se niega, hermano. Él dice: yo no puedo hacer esto. Jamás ha entrado algo sucio en mi boca. Nunca he comido esto. Y no lo voy a hacer ahora. Pero dice que el Señor le tuvo que hablar durante 3 ocasiones, hermano, para que él ceda. Y en esa revelación, hermano, él se da cuenta de que Dios no le está hablando de la comida, sino que él está hablando, hermano, de expandir el reino. Amén. De compartir, hermano, la palabra de Dios. Justamente en ese mismo momento, hermano, llegó una persona, un grupo de personas en busca de él. Y cuando le comenta esta palabra, hermano, la palabra dice que Pedro, sin dudar, sin excusa, él fue con ellos. Y como dice, hermano, fíjese que cuando él vino, hermano, la agarraron los religiosos, los judíos, y le dijeron: ¿por qué ha hecho tal cosa? ¿Cómo pudiste meterte en la casa de unas personas pecadoras? ¿Cómo pudiste compartir con ellos? Porque era una prohibición, hermano. Y, hermano, algo que me llama la atención, hermano, de que justamente Pedro, hermano, él fue obediente a la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, Dios nos habla y nosotros decimos: no, este no puede ser Dios? Dios no me puede estar pidiendo que yo haga esto. No, yo no voy a hacer tal cosa. Y nos oponemos. Nos resistimos a hacer tal cosa.
Si fuéramos uno de nosotros, hermano, decían, no, esta no es la voz de Dios, esta es la voz del diablo, que está queriendo que yo caiga en pecado. Hermano, pero Pedro, él tuvo que tener discernimiento, hermano, para poder discernir que esa voz era la voz de Dios. Hermano, qué importante es poder discernir, hermano, que cuando estamos en oración buscando la dirección de parte de Dios, hermano, es Dios quien nos está hablando. Es Dios quien nos está hablando. Hermano, y justamente esto se trataba de que él tenía que ir a la casa de Cornelio. Y fíjese, hermano, dice que cuando él llegó a ese hogar con ellos y entró a la casa estaba llena. ¿Y qué es lo que estaban esperando ellos, hermano? La palabra de Pedro. ¿Sabe lo que dice la palabra, hermano, que iba a traer ese mensaje? Salvación. Hermano, ¿y cuántos de nosotros muchas veces nos negamos a predicar la palabra de Dios? No, porque yo no me llevo bien con mi pariente. No, porque yo no me llevo bien con tal persona. No, ¿cómo le voy a llevar la palabra a ese grupo de jóvenes que son adictos, que están en los vicios, que están en el pecado? ¿Cómo? ¿Qué van a pensar de mí si me ven con ellos? Hermano, muchas veces son excusas, son peros. Son oposiciones, hermanos, de la voluntad de Dios. Dios no nos escogió, hermano, para que nosotros nos deleitemos en su presencia, hermano, que vengamos y nos sentemos, hermano, plácidos aquí en su casa, contentos, alegres, porque ya tenemos la salvación segura. Sino que Él nos escogió, hermano, para que nosotros podamos compartir este mensaje de salvación. Hermano, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, mi hermano. Y fíjese, hermano, qué privilegio tenemos nosotros, no porque no lo merecemos, hermano, sino por misericordia de Dios. Dios nos ha escogido, hermano, para que nosotros podamos ser parte de ese plan. Aleluya. Hermano, usted fue escogido para ser parte del plan que Dios tiene. Gloria a Dios. Para salvar a la humanidad, para salvar, hermano, hasta el último alma de esta tierra. Aleluya. Sin importar el pecado de esa persona. O sin importar el grado, hermano, de su maldad. Porque hay veces, hermano, que Dios no manda, hermano, y yo digo, le estoy diciendo, muchas veces nos negamos. No, ¿cómo voy a ir a predicar la palabra a esa persona si esa persona me hizo tal y tal cosa? Esa es una persona mala y es una persona perversa y hizo esto y hizo lo otro. No se merece. Nos estamos oponiendo, hermano, a la voluntad de Dios. ¿Quién somos nosotros para decir quién se merece y quién no se merece? Hermano, estamos estorbando el plan de Dios. Estamos estorbando el plan de Dios. Diga al que está al lado suyo, no estorbe el plan de Dios. No estorbe el plan de Dios. No estorbe el plan de Dios. Muchas veces nosotros mismos, hermano, Dios tiene un propósito grande en nuestra vida. No, yo qué voy a hacer, yo no sirvo para nada. Nos estamos oponiendo al plan de Dios. Estamos estorbando el plan de Dios, hermano. Hermano, Dios muchas veces pone ese deseo. Hermano, hemos pasado un proceso que no se lo deseamos a nadie, feo. Pero para gloria y testimonio de Dios, hermano, de que estamos vivos, muchas veces Dios nos habla, nos dice, oye, ese momento, testifica. Hermano, y es nuestra oportunidad para pasar aquí adelante y testificar, hermano, lo que Dios hizo en nuestra vida, pero nosotros nos negamos. Y venimos todo el camino ensayando y practicando cómo vamos a empezar, cómo hizo Dios la obra, cómo comenzó Dios tal cosa, cómo hizo Dios para sacarnos de él, y cuando llega acá cambiamos nuestra versión. Damos otro testimonio porque nos acobardamos. Estamos estorbando el plan de Dios. Porque no queremos que alguien sepa quién éramos nosotros. ¿Qué van a pensar
pensar de mí si se enteran que yo hice tal y tal cosa? Hermano, ¿qué importa lo que piensan de usted? Hermano, Dios lo escogió porque Dios tiene un plan con su vida. Dios quiere cumplir ese plan en tu vida. Hermano, ¿quién somos nosotros para estorbar el plan de Dios? Hermano, muchas veces estamos orando, hermano, y la forma que muchas veces Dios nos habla, son formas locas, hermano. Usted muchas veces no se da cuenta, pero es Dios quien está hablando con usted. Hermano, usted pretende de que ojalá Dios quiera, hermano, que se nos presente un ángel como se le presentó a Cornelio, hermano, un hombre pecador. Pero ¿sabe qué? Este ángel, hermano, vaya a saber todas las cosas que él hizo por... Yo creo que muchos de nosotros a veces le damos limosna a las personas en la calle. O ayudamos, hermano, y tal vez a otros ayudan más que otros, es más que una limosna. Y yo creo que Cornelio lo que él hacía era más que una limosna. Pero delante del Señor era una limosna. ¿Sabes por qué? Porque no nos merecemos nada. Nada de lo que nosotros hagamos es suficiente para decir yo me merezco. Hermano, muchas veces nosotros hacemos cosas, hermano, y pareciera que es mucho lo que estamos haciendo. No, yo me merezco que el pastor se levante o hacemos tal cosa y no, esta tarde el pastor se va a levantar y hasta decimos qué es lo que el pastor va a decir y cuando el pastor ni se acuerda de usted. Y muchas veces nos ofendemos, nos enojamos. Hermano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? No somos nada. Hermano, lo que nosotros hacemos no es más que limosna delante de Dios. Porque el precio más alto lo pagó Él. Yo creo que ninguno de nosotros, hermano, pondríamos el pecho, hermano, la bala por alguien. Vemos que el hermano Juan está en problemas. Oh, hermano, yo voy a orar por usted, pero ni me llame. Esa no es mi pelea, es su pelea, hermano. Lo vemos ya el hermano Juan acorralado entre 4 o 5 vecinos ahí, y nosotros juntos lo estamos yendo a visitar, hermano, lo hablamos antes, Señor. Líbralo, hermano Juan, ahí, pero ¿qué van a pensar de mí si yo me voy a meter ahí? Lo quiero ayudar, lo quiero defender. Soy un pastor, ¿qué van a pensar de mí? Van a decir, el pastor también se está peleando, hermano, y ponemos un montón de malos pensamientos, obstáculos. Y también, hermano, Dios nos mandó justo a la casa del hermano Juan, hermano, porque Dios sabía lo que él estaba pasando. Sabía lo que él estaba pasando y nosotros nos acobardamos. Hermano, y tal vez el hermano Juan mañana viene y dice, no sé qué pasó, pero de repente estas personas se fueron. Y nosotros decimos, esa fue mi oración. Cobarde. Hermano, estorbamos el plan de Dios. Hermano, el plan de Dios más que simples oraciones. El plan de Dios se trata de acciones. Hermano, oración sin acción no es nada. No es nada, no tiene significado, hermano. Muchas veces estamos orando por un avivamiento, estamos orando por esto y por lo otro, pero ¿qué estás haciendo? No estoy orando. Hermano, oración sin acción no tiene poder. Hermano, una oración poderosa te empuja. Una oración, hermano, poderosa, hermano, te arrastra. Hermano, pone una carga dentro suyo que a pesar de que, hermano, usted sabe de que después de que usted haga tal cosa, hermano, usted va a recibir reproches, hermano, usted va a recibir reclamos, usted va a recibir también, lo van a señalar, lo van a acusar y van a saber tal cosa, hermano, pero es tanto el peso que usted siente de parte de Dios que no importa lo que el resto piensa, hermano, sino que usted, hermano, quiere cumplir con la voluntad y el plan de Dios y la orden de Dios. Pero muchas veces es fácil excusarnos, decimos, no, ¿cómo yo voy a hacer tal cosa? ¿No? Hermano, es triste muchas veces nuestra forma de pensar porque nuestros pensamientos no son más nada que obstáculos.
Son obstáculos nuestros pensamientos, hermano. Yo le digo, tratamos de manejar un calendario de lo que vamos a hacer de acá al mes que viene, pero la realidad es lo que no sabemos lo que vamos a hacer mañana. A veces hablamos, hermano, con mi esposa y estamos y yo le digo, pero vamos a tratar de salir primero de hoy. Y vamos a pensar a la noche lo que vamos a hacer mañana si todavía no terminamos el día hoy. ¿Para qué voy a pensar lo que me voy a desgastar lo que vamos a hacer el viernes? Hermano, si recibe el domingo. Y gastamos nuestra energía, gastamos todo, hermano, pensando lo que vamos a hacer el viernes. Y todavía no sé ni si mañana me voy a enfermar o voy a partir con el Señor. Y nuestros pensamientos muchas veces nos provocan obstáculos, hermano. Y muchas veces nuestros pensamientos son más negativos que positivos, hermano. Y tenemos una buena influencia de lunes al viernes, pero cuando está llegando el viernes, hermano, llovió todo el jueves, amanece lloviendo, y decimos, no, el hermano seguramente va a estar durmiendo, ¿para qué vamos a ir? Va a estar descansando, es una lástima, tal vez su casa tiene agua y vamos a ir a molestarle. Es mejor que, ¿para qué pensamos toda la semana si no hicimos? No logramos el objetivo. Hermano, tenemos que orar y tenemos que tener acción. Tenemos que tener acción. Hermano, cuando no tenemos acción, hermano, lo que estamos haciendo es estorbando. Estamos estorbando. Hay personas que dicen, oh, yo quisiera ayudar al pastor, pero siempre quisiera. Nunca le ayuda, siempre quisiera. Hermano, no quiera, hágalo. Hágalo. Hermano, Pedro, dice, fíjese el versículo 4, dice, entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo que sucedió. Hermano, él tuvo que dar una aclaración a los hermanos de por qué fue a esa casa y por qué tal y tal cosa. Dice el versículo 5, si estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, dice, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, animales que ellos no lo podían comer. Dice, y dije, Señor, versículo 7 dice, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mate y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Nunca he comido algo de esto. Señor, no me pida, por favor, que lo haga ahora. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto sucedió 3 veces. Hermano, Dios le tuvo que insistir, y Pedro se negaba. Lo que el Señor estaba pidiendo de cierta forma es como que tenía que romper algunas reglas. Y ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué van a pensar de mí? Hermano, Pedro era una persona de ejemplo para muchos. Pedro era una persona de renombre. Y él sabía que si hacía tal cosa, hermano, iba a ser juzgado. Y sin duda, hermano, no fue una excepción, fue juzgado. Cuando él llegó al templo, hermano, él tuvo que rendir cuenta, tuvo que poner cartas sobre la mesa. Tuvo que dar explicaciones de que por qué hizo esto y por qué hizo lo otro. Hermano, siempre va a haber personas para juzgarte. Haga o no haga. Lo haga bien o lo haga mal. Hermano, siempre te van a criticar. Hermano, y muchas veces no queremos hacer las cosas por no hacerlas mal. Porque no queremos ser criticados. Hermano, por más que lo haga bien, vas a ser criticado igual. Siempre le van a encontrar, hermano, la quinta pata a la mesa para juzgarte.
Hermano, siempre te van a juzgar. Cuando tú quieras hacer algo para Dios, siempre, hermano, el que no hace nada te va a juzgar. Los religiosos siempre van a estar ahí para acusarte, para señalarte, para pedirte explicación, para avergonzarte, hermano, porque eso es lo que quiere el diablo, avergonzarte. Hermano, pero cuando estamos bajo la voluntad de Dios, hermano, el que es avergonzado es el diablo. Y sus secuaces. Es el diablo quien es avergonzado. Hermano, Dios nos dio su palabra, su escritura, hermano, y en muchas de ellas nos da órdenes. No para que nosotros, hermano, opinemos o demos nuestra opinión, sino para que la ejecutemos. Hermano, Dios muchas veces nos habla en nuestras vidas, hermano, no para que nosotros pensemos qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, sino para que nosotros obedezcamos su palabra. No para que nosotros juzguemos su palabra. Hermano, la palabra de Dios es divina. Nuestro Dios es santo. Hermano, y Él nunca nos va a ordenar hacer algo incorrecto. Pero nosotros muchas veces, hermano, ponemos en balanza la palabra de Dios. Hermano, Dios muchas veces nos habla en nuestras vidas, hermano. Y hermano, como humanos, como débiles. Hermano, y muchas veces con una mentalidad estrecha, hermano, juzgamos lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. Ponemos en balanza, ¿será que es Dios? No, este no puede ser Dios. Yo no me puedo estar pidiendo tal cosa, no, yo no puedo hacer esto. Esto está mal. Hermano, que usted predique la palabra de Dios no está mal. ¿Verdad? Hermano, que usted predique esta palabra de salvación no está mal. Está mal de que usted lo haga. Hermano, muchas veces está bueno andar con una Biblia bajo el brazo, hermano, recorriendo por todo el barrio. Pero eso es facha, hermano. Lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios, hermano. Hermano, y Dios quiere que prediquemos hasta el último hombre. Hermano, y muchas veces Dios nos va a poner esa persona, tal vez alguien que es contrario nuestro, o alguien que en un momento fue enemigo nuestro, hermano, para que le prediquemos la palabra de Dios. Y nosotros decimos, no, esto no puede estar pasando, esto no me puede estar pasando a mí, yo no puedo ir a predicar a esa casa. No, Señor, yo no. Hermano, no ponga en balanza la palabra de Dios. No ponga en balanza la palabra, no juzgue la palabra de Dios. La palabra de Dios es divina. Hermano, si Dios te está mandando a ti, es porque Dios va a usarte a ti, hermano, para restaurar esa alma. Pero muchas veces no decimos no, y vamos y le hablamos a otro y queremos que vaya otro a ese hogar. No queremos ser nosotros, hermano. Hermano, juzgue la palabra de Dios. Hermano, obedezca la palabra. Obedezca la palabra. Fíjense lo que dice el versículo 11. Dice, aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba. Dice, enviado a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Hermano, ¿él fue por obligación de los hombres? No fue el Espíritu, hermano, que le dijo. Fue el Espíritu, hermano, que le dijo que vaya con ellos. Y yo le puedo asegurar, hermano, que muchas veces si nosotros no tenemos el discernimiento, muchas veces nosotros nos negamos a hacer algo que Dios nos está pidiendo. Y de hecho hay veces, hermano, que el Espíritu nos está impidiendo que vayamos a tal lugar. No, y nosotros estamos encaprichados de que vamos a ir a ese hogar. O vamos a ir a tal persona, hermano, y el Espíritu nos está hablando de que no nos vayamos. Y no es, pero ¿quién lo va a cerrar? Hermano, y nos rebelamos en contra del Espíritu de Dios y vamos igual. Hermano, y las cosas nos van de mal en peor.
porque no obedecemos la palabra. La palabra aquí dice, hermano, que era el Espíritu quien le estaba diciendo a Pedro que vaya con ellos. Pero también Pablo, en muchas de sus cartas, hermano, nos dice de que en algunas ocasiones el Espíritu no quiso que él vaya a tal ciudad. ¿Y usted cree que Pablo fue? No. Tal vez fue en otra ocasión, porque no era el momento. Hermano, pero él se sujetó a la palabra de Dios, hermano, y cuando él fue, hermano, el mensaje fue de salvación, fue de poder. Pero fíjese, aquí la palabra dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Sabe lo que dice esto, hermano? Sin pensar. Porque el problema está cuando pensamos dudamos. No, pero ¿para qué vivir allá a Cesarea? Si aquí en Jope hay un montón de almas para salvar, pero ¿para qué vivir allá tan lejos? Y ponemos tantos reproches, hermano, y tanto pero, y no nos sujetamos a la palabra de Dios. Pero fíjese, dice, fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía a hombre a Jope y ha venido a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabra por la cual serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, el mensaje que tenía Pedro era un mensaje de salvación. Hermano, y el mensaje de salvación es una llave. Hermano, usted tiene en su mano el poder de abrir esa puerta de salvación, hermano, a cuántas almas. Pero que nosotros muchas veces nos negamos. Nos negamos, hermano, a utilizar esa llave para que alguien entre por esa puerta y sea salvo como usted y yo. Hermano, el mensaje que Pedro tenía no iba a ser de salvación, hermano, para un alma, sino para toda una casa, para toda una familia. Y si usted mira, hermano, ahí no solamente habían familiares, hermano, de esta persona, sino que habían vecinos. Porque cuando está todo alineado a la voluntad de Dios, hermano, usted no se quiere salvar solo. Usted sabe que su casa, hermano, es ese arca de salvación. Y tal vez es una oportunidad para que entren mientras que la puerta esté abierta. Porque una vez que se cierra, hermano, ya no puede entrar más nadie. Pero muchas veces nosotros cerramos la puerta, hermano, sin que nadie entre. Pero lo que hizo esta persona, mientras que él mandó a buscar gente, hermano, lo mandó a buscar a Pedro, él comenzó a invitar. Gloria a Dios. Hermano, estaba toda su familia ahí. Y este mensaje de Pedro no solamente fue de salvación, hermano, para la familia de Cornelio, sino de todo lo que le rodeaba. Gracias, Señor Jesús. Fíjese, dice, Él te dará palabra por la cual serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, si nosotros obedeceríamos a la palabra de Dios, ¿cuántas almas serían salvas a nuestro alrededor? Porque muchas veces no tenemos que ir lejos. Es a nuestro alrededor. Hermano, pero si hay algo que Dios está pidiendo es que hagamos las cosas sin excusa, sin peros.
hermano, sin pensar demasiado. No sé si usted se da cuenta, hermano, pero cuando nosotros damos un estudio a la Biblia, hermano, muchas de las personas, hermano, eran bendecidas por Dios, hermano, no porque ellos pensaban, sino porque ellos obedecían. Sí, ¿verdad? Sin el conocimiento, hermano, que hoy nosotros lo tenemos. Aleluya. Porque hoy nosotros como conocimiento, hermano, tenemos un libro abierto de la experiencia y del poder de Dios, hermano. Pero sabe que muchas veces nosotros ponemos en balanza la palabra de Dios. Fíjese, hermano, el mandamiento que Dios nos da, hermano, no es para cobarde. El mandamiento que Dios nos da es para valiente. Yo no sé si usted recuerda, hermano, el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Hermano, para servir a Dios necesitamos de esfuerzo y de valentía. Y su palabra dice no desmayes. La palabra desmayar en la escritura quiere decir no te canses. El problema está que en muchas ocasiones, mi hermano, nosotros nos cansamos. Ay, ¿para qué vamos a hacer tal cosa si siempre lo mismo? ¿Para qué hacer tal otra cosa si... Hermano, nos cansamos. La palabra dice no te canses de hacer el bien. Amén. Hermano, no desmayes. No se canse. Hermano, Dios está con nosotros. Amén. Aleluya. Versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, hermano, personas incircuncisas, personas mundanas. Hermano, fíjese lo que les llevó esta experiencia a Pedro, hermano, cuando él obedeció la palabra de Dios, él fue a Cesarea y entró en ese hogar, hermano, él se encontró con un montón de personas mundanas, podemos decir, que bajo su concepto, hermano, ellos no tienen perdón de Dios. Hermano, eran personas pecadoras, contaminadas, sucias para un judío. Estaban lejos de alcanzar la salvación. Ahora la pregunta era quién estaba cerrando la puerta, ¿Dios o ellos? Bajo su concepto, hermano, ellos jamás podrían recibir el Espíritu Santo. Pero lo que dice Pedro en Hechos 10, hermano, jamás él pensó, hermano, de que o él se imaginaba, hermano, de que Dios no iba a hacer excepción de personas. Y justamente es eso, hermano, Dios no hace excepción de personas. Hermano, yo he sido partícipe, he visto, hermano, hemos llevado a un joven en una oportunidad cuando el pastor predicaba en un campamento de jóvenes, hermano, lleno de sustancia en su cuerpo, hermano, ahí lo encontramos amanecido, hermano, al hijo de una hermana y lo llevamos, lo cargamos atrás y lo llevamos, hermano, al campamento y era así todavía, hermano, con un poco de alcohol en su sangre, hermano, y de droga en su sangre, hermano, él pasó al altar, hermano, y la presencia de Dios cayó sobre su vida, hermano, y comenzó a hablar en otra lengua. ¿Qué hubiese pasado, hermano, si el joven que lo agarró y lo llevó hasta adelante se hubiese avergonzado y dice, no, yo cómo voy a pasar con este borracho allá adelante? ¿Y qué van a pensar los hermanos de mí que lo lleve allá adelante borracho y drogado? Y se hace un escándalo allá adelante y si se comienza a comportar mal, hermano, él iba a ser juzgado seguramente. Pero ¿sabe qué?
que ese joven se atrevió, hermano, sin reproche a pasar con este joven adelante, hermano, y cuando la presencia de Dios cayó sobre él, hermano, este joven comenzó a hablar en otras lenguas, recibió el Espíritu Santo, hermano, y todo lo que tenía en su cuerpo y en su sangre salió. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios lo dejó fresquito como una lechuga ahí en el instante. Hermano, nuestro Dios es poderoso. Amén, sí, Señor. Pero somos nosotros los que muchas veces, hermano, ponemos excusas, ponemos peros y ponemos reproche y estorbamos el plan de Dios. Estorbamos el plan de Dios, hermano. Y fíjese, hermano, versículo 16 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hermanos, si, dice el versículo 17, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, Pedro dice: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Hermano, muchas veces nosotros no queremos traerle a ese familiar porque es un escandaloso, o porque justamente está amanecido, o porque justamente, hermano, sabemos de que siempre hace problemas, es problemático. Hermano, no lo queremos traer a la casa de Dios porque decimos: ¿cómo me va a dejar a mí delante del pastor, delante de los hermanos? Hermano, ¿qué importa cómo lo deje usted? Hermano, ¿qué pasaría, hermano, si Dios transforma su vida? ¿Qué pasaría si Dios cambia su corazón? ¿Qué pasaría si el Espíritu de Dios llena su vida? Pero muchas veces nuestros pensamientos son negativos. Hermano, yo he conocido mujeres, hermano, de que por años congregan sin su esposo, porque así están bien. Hermano, familia entera que no quiere entrar a sus hijos porque así están cómodos, porque no quieren ser avergonzados, hermano, porque no quieren que demuestre, como hay un dicho que dice, la hilacha. Todos tienen un buen concepto mío, pero ¿qué pasa si yo traigo a mi media naranja? ¿Qué van a pensar los hermanos de mí? ¿Qué pasa si traigo a mis hijos y ven su comportamiento? Hermanos jóvenes que tienen un concepto de que no, yo cómo le voy a predicar la palabra a mis padres si yo sé lo que ellos se viven peleando. Y yo lo voy a llevar a la iglesia, van a hacer un escándalo allí en la iglesia, se van a poner a discutir, a pelear como lo hacen siempre. ¿Y cómo voy a quedar yo? Y hermano, ¿quién somos nosotros para estorbar el plan de Dios? Tal vez Dios que te está diciendo, hermano, lleva a tus hijos. Tal vez Dios que te está hablando, hermano, diciendo: lleva a tu esposo, lleva a tu esposa. Hermano, tal vez Dios quien te está hablando, hermano, usted no se está dando cuenta, usted piensa que es simplemente un pensamiento. Hermano, Dios muchas veces nos habla por medio de nuestros pensamientos. Y muchas veces nosotros decimos: ¿qué pensamiento loco este? No, hermano, es Dios quien te está hablando. Es Dios quien te está hablando. Hermano, Dios muchas veces nos habla, estamos buscando la presencia de Dios. Hermano, y Dios muchas veces nos habla y nos está empujando hacia el altar. Hermano, y nosotros con temor no queremos acercarnos al altar y hacemos un paso para atrás. Hermano, Dios muchas veces nos está pidiendo esfuerzo, Dios muchas veces nos está pidiendo, hermano, que nos sacrifiquemos un poquito más, pero nosotros ponemos excusas, ponemos nuestras prioridades por delante y estamos estorbando el plan de Dios. Hermano, si usted supiera, hermano, que el plan de Dios no es que usted sea salvo, hermano, sino que toda su casa sea salva. Su palabra le dice: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, el mensaje nunca va a ser salvo para ti solo, sino que va a traer salvación para toda tu casa. Amén, Jesús. Hermano, ahora, ¿quién es
el que está estorbando el plan de Dios. No, este es un cabeza dura, es un cabeza hueca, si no llega porque no quiere. Hermano, nosotros muchas veces estamos siendo parte, hermano, de que esa persona no llegue. Hermano, nosotros muchas veces estamos siendo parte de que esa persona no se convierte. Nosotros muchas veces estamos siendo parte, hermano, estamos estorbando el plan de Dios. Hermano, hay familia, hermano. Ninguna de la iglesia es perfecta, hermano. Toda la iglesia hay conflicto, en toda la iglesia, hermano. Siempre el enemigo va a estar presente. Mientras que usted está acá alabando a Dios, usted siente la presencia de Dios, hermano. Tal vez el diablo también está dando vueltas y molestando a alguien, hermano. Mientras que Dios te está hablando a ti, hermano, el diablo le está hablando a otro. Aquí adentro de la casa de Dios. No crea que usted aquí está libre. No crea que usted aquí está libre. Ahora mismo usted está ahí disputando una discusión, hermano, entre lo que Dios le está hablando a usted y lo que el diablo también le está hablando. No le haga caso. Eso es mentira. Que hermano Dios le está diciendo, te está confirmando. Esta es la confirmación. Hermano, cuando el Señor dijo, mata y come, lo que le está diciendo es, ejecuta el plan. Ah, sí, Señor. Ejecuta el plan. Hermano, el plan de Dios de que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, Dios a todo el mundo le da, hermano, un segundo antes de su muerte, hermano, que proceda al arrepentimiento. La salvación es personal. No es condicional, es personal. Y usted no está en ningún tipo de condición. Lo que usted necesita es aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hermano, y ceder al plan de salvación. Hermano, para que su alma sea salva. Amén, sí, Señor. Y sea libre, hermano, del pecado. Hermano, Dios tiene un plan. Amén. Y en ese plan, hermano, Dios decidió incluirte a ti. Dios decidió incluir a mí. Hermano, no porque nosotros somos los mejores o nosotros nos merecemos algo, sino porque Dios quiere salvar nuestra casa. Hermano, Dios, el Señor Jesucristo iba caminando, hermano, y de repente ve una persona, hermano, en lo alto, en un árbol. Esta persona pensó de que el Señor lo estaba viendo. Y la realidad es que el Señor tenía un propósito para él. Le dijo, Zaqueo, desciende pronto porque hoy es necesario que yo more en tu casa. Hermano, y cuando él se fue a la casa, no solamente le dio un mensaje de salvación para él, hermano, y no le trajo solamente la solución a su problema, sino que el Señor dijo, Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Amén, Señor. Hermano, muchas veces nosotros, Señor, si tú cumples tal propósito, yo voy a hacer tal cosa, queremos negociar con Dios, somos obstáculos. ¿Saben lo que quiere decir, hermano? Fíjese lo que dice, hermano, el significado de obstáculo, el de estorbar. En la Biblia la palabra estorbar se refiere, dice a poner un obstáculo, dificultar o impedir algo. Nosotros muchas veces impedimos, hermano, que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Estamos ahí a punto, hermano, de ser llenos del Espíritu Santo, pero ponemos un obstáculo y nos salimos de la presencia de Dios. Hermano, muchas veces Dios va a hacer la obra en nuestro ministerio y nosotros somos obstáculos. Estorbamos el plan, hermano. Si usted supiera lo que Dios tiene preparado para su vida, yo le digo, usted se lanzaría, hermano, de un 10º piso, hermano, como Charly García. Pero ¿sabe qué? Hermano, según él, que él hizo cálculo para caer en la piedra.
Pero ¿sabe lo que él necesitó? Una sustancia que le cause influencia. ¿Sabe cuál es esa influencia para nosotros? El Espíritu Santo. Hermano, cuando usted tiene el Espíritu Santo, es lo más influyente en su vida, hermano. Usted es usted contra el mundo y quien se oponga en su camino. Aleluya. Hermano, pero cuando usted se maneja en la carne, hermano, su punto, su partida de influencia es su pensamiento. Si usted ve ganancia, usted va a hacer. Si usted ve beneficio, usted va a hacer. Si usted ve conveniencia, hermano, usted va a dar el primer paso. Pero si usted no va a tener nada de eso, hermano, usted va a marchar atrás. Usted es un obstáculo para aprender. Hermano, lo que necesitamos, hermano, es ser lleno del Espíritu Santo, hermano, para ser influenciado por su Espíritu, para poder cumplir con el plan de Dios, hermano, y no ser un estorbo en su camino, hermano. Cuando somos, hermanos, espirituales y sabemos que estamos estorbando en el camino de alguien, hermano, como espiritual sabemos hacerlo a un lado, sin decir nada. Pero cuando somos carnales, decimos yo o nadie. Si yo caigo, vos caes conmigo. Carnal. Pero cuando somos espirituales, hermano, cuando somos espiritual, hermano, sabemos hacernos un lado. Cuando somos espiritual, hermano, sabemos aportar bendiciones, sabemos aportar, hermano, algo para que ese hermano crezca, se desarrolle espiritualmente, hermano, para que Dios cumpla su propósito, hermano. Si yo sé, hermano, de que Dios tiene algo grande para el hermano, hermano, yo le voy a ir poniendo la baldosa en el camino, hermano, para que él pueda avanzar con confianza, con fe, hermano, porque Dios me reveló de que Dios tiene algo grande para su vida. ¿Y quién soy yo para explorar el plan de Dios? De personas. No obstaculice el plan de Dios. No obstaculice el plan de Dios. No estorbe el plan de Dios. No dificulte el plan de Dios. Hermano, como pastor, es algo que lidiamos y vamos a lidiar, hermano, hasta que el Señor venga. Siempre, hermano, vamos a encontrar miembros en la iglesia que van a obstaculizar el plan de Dios en su obra, hermano, porque no todos los que están aquí, hermano, son enviados por Dios. El diablo también manda a sus secuaces, hermano, para hacerle renegar al pastor y para sacarle carne verde. Y para obstacularizar el plan de Dios, hermano, y para retrasar el plan de Dios, y para dificultar el plan de Dios, y para impedir el plan de Dios. El pastor dice vamos a hacer tal cosa y ellos dicen lo contrario. El pastor dice voy para allá y dice no, ¿por qué no vamos por allá? ¿Por qué tenemos que hacer lo que usted dice? Hermano, automáticamente se demascaran y decimos es un secuaz. Hermano, pero ¿quién somos nosotros para estorbar el plan de Dios? Ojalá pudiera decir, hermano Juan, ahí tiene la puerta, váyase, no venga nunca más. Usted es enviado por el enemigo. No, nosotros, no se preocupe, hermano, Dios lo ama, sea obediente. ¿Quién es el pastor acá, usted o yo? Usted, y bueno, no obedezca, yo voy a rendir cuenta si me equivoco. Usted sígame que yo voy a rendir cuenta, pero Dios tiene un propósito con su vida. Dios lo ama, hermano. Hermano, ¿sabe por qué? Porque tal vez Dios en el camino transforma su corazón. Hermano, el Espíritu cae sobre él como cayó sobre nosotros. Hermano, y Dios lo transforma. Y mañana es un Pablo. Aleluya. Mañana es un Pedro. Aleluya, gloria a Dios. Mañana es un Esther. Gracias, Jesús. Hermano, pero muchas veces nosotros hay personas que se dan cuenta, hermano, y los quieren sacar encima de su ministerio.
están obstaculizando también el plan de Dios. Hermano, porque si Dios lo mandó a su rebaño, es para que usted vive también con ellos. Hermano, porque Dios también quiere sacarlo. Hermano, esto se trata de la salvación. Hay una salvación para cada uno de nosotros, hermano, que lo está esperando. Hermano, y sabe que el plan de Dios es que usted y yo seamos salvos. Que usted y yo seamos salvos. Ese es el plan de Dios, hermano. Y vamos a llegar, hermano, tal vez al reino de los cielos herido, hermano. Pero ahí si el hermano está herido, hermano, no importa, hermano, que vaya a renegar. Vamos a acompañarlo, hermano, hasta que llegue al reino de los cielos. Porque ese es el plan de Dios. Hermano, tal vez cuando está en la puerta del reino de los cielos, hermano, en su único segundo, Él se compadece y mire, perdóname, pastor. Perdóname porque soy consciente que lo hice renegar, hermano, y antes de entrar al reino de los cielos, Él da su discurso, hermano, y Dios lo perdona. Y Él puede ser salvo. Pero ¿qué hubiese pasado si yo lo hubiese tirado por el camino? Y lo hubiese menospreciado. Hubiese interrumpido el plan de Dios. Yo no sé cuánto quieren ser parte del plan de Dios. Yo no sé cuánto, hermano, dicen, yo no quiero estar mal plan de Dios. Hermano, yo no quiero ser un estorbo en el plan de Dios. Hermano, yo no quiero estorbar el plan de Dios. Hermano, yo quisiera, hermano, de que cada uno de los que estemos aquí seamos salvos. Hermano, yo quisiera de que cada uno de los que estamos aquí, hermano, seamos usados por Dios. Hermano, yo quisiera de que cada uno de los que estamos aquí, hermano, Dios pueda cumplir el propósito en su vida, hermano, porque la realidad es que en cada uno de nosotros hay un propósito. Hermano, Dios no nos ha escogido sin propósito. Dios nos ha escogido con un propósito. Hermano, y es usted quien tiene que saber cuál es el propósito para el cual Dios lo escogió. Sí, Señor. Hermano, estamos para ayudarle. Hermano, y usted está para ayudar a poder alcanzar, hermano, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hermano, siempre va a haber críticas, siempre va a haber reproches, hermano, pero siempre tenemos que seguir para adelante, hermano, gracias a alguien que dijo, no importa que me critiquen, hermano, y se lanzó al plan de Dios. Hermano, los gentiles pudieron alcanzar salvación, hermano, y gracias a eso hoy nosotros estamos en el camino, hermano, porque alguien se atrevió a predicar el Evangelio a la criatura. Póngase en pie en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, Dios a muchos lo escogió para que anuncien su mensaje, a otros lo escogió, hermano, para que ellos alaben y glorifiquen a Dios. Hermano, todos tenemos diferentes llamados, pero todos estamos incluidos en el plan de Dios. Y cuando nosotros nos negamos a hacer algo, hermano, estamos estorbando el plan de Dios. Cuando vamos y le hablamos mal a alguien, estamos estorbando el plan de Dios. Hermano, cuando usted va a su casa y se sienta en su mesa y comienza a hablar de lo negativo de la iglesia, hermano, usted está estorbando el plan de Dios. Ninguna iglesia es perfecta. Hermano, ninguno de los pastores son perfectos, hermano. Aún nosotros mismos muchas veces, hermano, hablamos de temas, pero ¿sabe qué decimos? No somos perfectos. Si se equivocó, tenemos que orar. Si Dios lo puso en ese lugar, es por algo. Si Dios le dio tal ministerio, es por algo. Oremos. Ninguno somos perfectos. Oremos por esa familia. Oremos por ese hermano. Hermano, así como usted muchas veces se sienta en su mesa y usted habla porque el pastor y porque la familia del pastor, nosotros también decimos, la familia de la hermana Milda, la familia de la hermana Eva, la familia de la hermana Yamina. Hermano, y hablamos de lo productivo,
hablamos, hermano, y vemos por dónde podemos encarar, y vemos por dónde podemos ir, y vemos cuál es el camino, hermano, y vemos qué provecho podemos sacar de ellos, hermano, para que ellos puedan servirle a Dios, hermano, con libertad, hermano, para que cada uno de los hermanos, hermano, puedan crecer en el Evangelio, hermano, y no menospreciarlo, sino, bueno, a partir de ahora esta familia va a querer destruirla, la vamos a poner en el último rincón, a partir de ahora no nos hagamos, no. Sabemos lo negativo, pero hablamos de lo positivo. Amén. Estamos hablando, sí, tiene fallas, tiene equivocaciones, pero recordemos cuando hizo tal y tal cosa. Este hermano tal vez no se desarrolla, no lo podemos aprovechar en esta área, pero bueno, aprovechémoslo en esta. Nuestra hermana es conflictiva en esta área, bueno, saquémosla de acá y pongámoslo acá. Porque es parte del plan de Dios. Amén. Hermano, todos somos parte del plan de Dios. Aleluya. Y cuando usted va, hermano, le dice, no, porque el pastor, no, yo con el pastor está bien, pero con la esposa no. Yo con la esposa me llevo bien, pero el pastor no lo banco. Yo con los pastores me llevo bien, pero los hijos, hermano, si usted ve de esa forma las cosas, usted está estorbando el plan de Dios. Usted tiene que ver lo productivo. Usted tiene que ver en qué usted puede sacar provecho. ¿En qué se beneficia su alma? Porque si usted mira todo lo negativo, hermano, el diablo le va a sacar una lista y el diablo le va a comenzar a hablar en su oído, le va a comenzar a hablar de lo negativo. Hermano, cuando el pastor llega a su casa, el pastor se da cuenta enseguida porque mira a sus hijos y sus hijos le dan vuelta la cara. Y sus hijos no le saludan, son maleducados. ¿Por qué? Porque solamente que el pastor le llamó la atención, hermano, por algo que usted se equivocó, y usted se fue y explotó en su casa y comenzó a hablar, hermano, todo lo negativo. Y después cuando el pastor lo visita, porque después mañana nos arreglamos, comprendemos, somos espirituales. Se nos voló la chapa en un momento, pero bueno, perdóname, pastor, y bueno, hermano, y sigamos adelante. Y ahora está bien con el pastor, pero sus hijos no lo saben. Su familia no lo sabe. Y cuando va a la casa del pastor y lo atiende, ellos también, pero sus hijos no quieren saber nada de Dios. Hermanos, no seamos estorbo, hermano. Si el mensaje llegó a su casa, hermano, es para que se haga usted y su casa. Usted siempre debe buscar la parte buena, no la parte mala. Usted siempre debe sacar la parte donde puede sacar provecho y no le va a perjudicar a su familia. No, el pastor me disciplinó, me llamó la atención, pero tiene razón, él es el pastor. Yo me equivoqué, acepto. Estuve mal. Aunque no sea su pensamiento, pero para que sus hijos no tengan un mal concepto del pastor. Hermano, eso le pasa a usted como miembro y a un mismo me pasa a mí como pastor. Con otros líderes, hermano. Vivimos lo mismo. En la posición que estemos, siempre va a haber alguien que va a estar por encima de nosotros. Y va a haber gente que lo va a ayudar y va a haber gente que lo va a despreciar. Pues no tenemos que poner lo malo en balanza, hermano, sino que tenemos que poner lo bueno. Oremos. Si se equivocó, oremos. Que Dios lo guíe. Que Dios obre. A fin y al cabo, mi hermano, Él es el siervo. Él es el escogido de Dios. Y sabemos de que Dios va a tratar con él. Y cuando vino a su casa, por más que no sea el caso, viste que te dije, Dios trató con él. El pastor lo visitó. ¿Por qué? Porque hemos orado como familia. Y ahí él dijo,
hijo, hermano, la familia comience diciendo, wow, qué tremendo, qué poder que tiene la oración. Ahora yo comprendo, ahora yo entiendo. Hermano, y comienza a abrir su corazón a Dios. Abre su corazón a Dios. Y cuando menos lo esperamos, hermano, vemos que está en la puerta. Ese hijo que no quería saber nada con Dios. Ese esposo que le hace la contra. Esa esposa que le hace la contra. Y cuando lo vemos, hermano, ya está a mitad. Y cuando lo vemos, ya está, hermano, levantando sus manos. Y cuando lo vemos, ya está trabajando codo a codo con el pastor. Hermano, porque no guardó rencor en su corazón. Hermano, porque Dios pudo sanar la sed. Hermano, seamos sabios. Seamos sabios, hermano. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Hermano, pero somos nosotros los que muchas veces estorbamos el plan de Dios. No es el pastor, no es el líder, no es el hermano, no es la hermana. Hermano, somos nosotros mismos los que estorbamos el plan de Dios. Hermano, cuando nos oponemos al propósito y a la voluntad de Dios para con nuestra familia. Dios siempre, juntamente con el problema, nos va a dar la solución. Hermano, Dios es un Dios de solución y no un Dios de problemas. Yo quiero que usted cierre sus ojos, hermano, abra su corazón a Dios.